¿Cómo te gustaría que te torturaran? Lo más probable es que no quieras serlo. Torturado, pero por si acaso lo hiciste, te puse juntos una lista de los 10 más brutales métodos de tortura jamás utilizados en la humanidad. Historia. Estos se clasifican de menor a mayor. De peor a peor, peor en mi opinión, vamos. Entra de lleno en ello. 10. La rueda de frenado. 10. Rueda de ruptura. Bien, entonces empezamos con fuerza y frenamos. La rueda puede parecer un juguete divertido, pero yo puedo garantizarle que no es nada del otro mundo. Especie originaria de la antigua Grecia con el único propósito de ser una tortura. Dispositivo de frenado de rueda, también conocido como la rueda de Catalina o simplemente ponerlo. La rueda era una forma de ejecución pública. El método de tortura era bastante simple. Literalmente, solo una gran rueda de carro de madera. Había muchas maneras de hacer esto. Se podría utilizar un dispositivo simple, pero el más. Los usos comunes de la rueda fueron en el Edad Media y consistía en tener la víctima atada de manos y pies al volante y luego tener todo sus extremidades rotas en la rueda una vez fueron golpeados casi hasta la muerte. Luego los izarían en un bistec y dejado morir, lo cual normalmente ocurriría. Suceden poco después de otros menos comunes. Pero había formas divertidas de manejar la rueda. Usado era tener a la víctima atada el exterior de la rueda y luego rodarlos por una colina, lo cual es una especie de hilarante de forma morbosa o menos. Es divertidísimo tenerlos balanceándose sobre un campo abierto. Llama que les da una combustión constante. Exposición hasta que la rueda se incendió. Quemar viva a la víctima definitivamente no. Divertido, pero no tan malo como lo que está por venir. Venga, 9. El cosquilleo español. Vale. 9. Cosquillas en español. Básicamente las garras de Freddy Krueger o manos de Wolverine, imagínense esas de Hulk. Juguetes de mano como los que tenías cuando eras pequeño. Niño, pero en lugar de ser como un blando. El guante es en realidad una tortura de metal. El dispositivo en sí era un dispositivo largo. Un conjunto afilado de garras sostenidas por el torturador. Mano y fue utilizado en la víctima en un de manera lenta y metódica. La víctima sería una delicia para todos. Cuerpos a veces hasta el hueso y sí. No se desangraron en el acto. La infección que pronto aparecería definitivamente los acabaría allí. No hay mucho más que decir sobre estas carnes. Dispositivos de extracción, además del hecho de que se debate si en realidad, el Spanish Tickler se utilizó como dispositivo de tortura, aunque brutal. El tecler español todavía es relativamente dócil en comparación con algunos de los otros métodos. Esta lista es por eso que solo está en el 9.8, tortura de bambú. 8. Tortura con bambú. Solo con escuchar el nombre, solo donde ¿se te fue la mente? ¿Pensaste en la gente? Ser golpeado con palos de bambú afilados. Trozos de bambú pegados debajo. Las uñas de las personas pueden ser apuñaladas con las varillas de bambú. No, la tortura con bambú consiste de estar atado y haber plantado. Los brotes de bambú crecen desde el suelo a través de tu cuerpo debido a la velocidad. El bambú crece. Inicialmente las víctimas serían atadas y se sentó encima de una planta de bambú mientras todavía estaba en el suelo justo antes de que brotaría y la planta misma brotaría. Crecer a través del ano de la víctima. A través del cuerpo de la víctima. Ahora tenían cambiar este método porque inicialmente a muchas víctimas les gustó. Estoy bromeando. No estoy seguro de si alguien realmente lo disfrutó. Pero estoy seguro de que hay al menos uno persona que tan pronto como el bambú comenzaron a abrirse camino hasta allí. Eran como, en la práctica más común. La víctima fue asegurada durante varios. Las plantas de bambú todavía están en el suelo. Antes de que fueran a brotar. Colocados de tal manera que estuvieran. Va a perforar órganos vitales como el corazón y los pulmones. Crecen con bambú extremadamente rápido y puede crecer hasta 36 pulgadas. Dentro de las 24 horas, lo que significa que una gran cantidad de las víctimas de esta tortura estaban muertas. En un día creo que la peor parte de este método de tortura sería simplemente el
Hecho de que puedas sentir el bambú lentamente, moviéndose a través de tu cuerpo, matando lentamente. Tú y es realmente solo una pelea entre tú y la naturaleza, una lucha lenta que no ganarás 7 águilas de sangre, ¿de acuerdo? 7, águila de sangre. Este es brutal, te lo advertimos. El águila de sangre era un antiguo vikingo. Método de tortura y la sangre del águila. El objetivo era arrancarle las costillas a la víctima y pulmones desde la espalda para crear casi un mirada de ala. Comenzarían por tenerla víctima atada y acostada boca abajo en el suelo una vez que la víctima estaba en él. Aterrizó un vikingo específico con un cuchillo afilado o un hacha. Comenzarían a cortar. Abren la espalda con tanta fuerza que en realidad les rompería las costillas. Luego se tirarían y estirarían las costillas hacia afuera como alas. La peor parte es cuando le arrancan los pulmones a la víctima y estíralo sobre las costillas para crea el look wing completo con él. Momento en que le extirparon los pulmones a la víctima. Estaba muerto y cubierto de sangre y normalmente el cuerpo sería izado en una estaca para ser exhibida. Los vikingos estaban salvajes. 6 dedos vivos. Este método es un 6. Desollando vivo. Un poco sencillo, pero que aún así vale la pena. Repasando el método de tortura de Fina Life. Se utilizó en todo el mundo, pero para este breve ejemplo lo vamos a dar centrándose en la práctica dentro de la Edad Media. Europa para que una víctima sea la primera en ser considerada como tal. Una vez llenos, deben ablandarse. Por lo general consistía en abandonar el víctima al sol para quemarse por todo el cuerpo para promover inflamación de la piel o de la víctima. Simplemente serían hervidos vivos todo el tiempo. El propósito del proceso de ablandamiento fue para que el torturador pudiera hacer con precisión incisiones en el cuerpo de la víctima, permitiéndoles mantener viva a la víctima durante el mayor tiempo posible. El proceso de dedo en sí mismo comenzaría con un corte largo hacia abajo, el muslo de la víctima, pero aún en casos más raros y situaciones retorcidas la tortura sería comienza cortando la cara de la víctima. ¿Cuál es la parte más dolorosa debido a la cantidad de nervios en la cara que permitir la expresión facial una vez que se hicieron cortes largos a lo largo del cuerpo? Lo peor empezó una vez que se hicieron los recortes. Hizo que los cuchillos se guardaran y los torturadores comenzaron a tirar y desgarrar el piel del cuerpo arrancándola con la mano. Piel de los nervios y del músculo que debajo de este proceso se escondería. Continuar hasta que la víctima esté realmente desnudo. La peor parte es que esto no te mataría si fueras tu torturador. Era lo suficientemente preciso y hábil como para que pudieras vivir durante días después de esta operación. Entonces, ¿cómo terminó este método de tortura? Matar a la víctima es una gran pregunta. Las 3 causas más comunes de muerte por los más comunes a los menos comunes fueron sangre, Pérdida de infección e hipotermia debido a no tener piel para termorregular. El cuerpo no es divertido, niños, mantengan su piel en su lugar. 5. Tortura de agua china. 5 torturas de agua quina. La tortura es probablemente una de las más métodos de tortura bien conocidos en este lista completa que apareció en una episodio de Cazadores de Mitos y algunos otros lugares, así como tortura de agua china. Comienza con la víctima acostada, su espalda con sus manos, pies y cabeza completamente asegurada de manera que no se puede mover. La víctima está en una habitación oscura o con los ojos completamente vendados. Causar privación sensorial justo por encima de la frente de la víctima es un cubo de hielo. Agua con un pequeño agujero en el fondo, lo suficientemente grande para dejar pasar el agua a través, pero lo suficientemente pequeño para que el agua cae de forma irregular. Intervalos en los que este método de tortura puede parecer simple, pero realmente es complejo y de naturaleza exponencial, lo que significa que empeora con el paso del tiempo para la mayoría de las personas. Cuando mencionan este método de tortura, solo se centran en el daño psicológico, que viene de ahí que es severo y, a menudo, los casos provocan pérdida de la cordura o conciencia, pero en este breve ejemplo quiero centrarme en el aspecto físico. Además,
No tarda mucho en. El agua comienza a erosionar la piel lentamente, penetrando con cada gota una ampolla. Se forma en la piel y crece lentamente con. Cada gota adicional hace que la piel se vuelva crudo y las gotas de agua se vuelven insoportable por naturaleza el dolor físico, acompañado de un grave daño mental. La imagen hace de este método de tortura uno de lo peor en mi opinión, pero aún así. Me quedan 4 más por delante y la pelota. 4. Tortura en la habitación blanca. Tortura, vale, esto en realidad no es un número. 4 solo quería aligerar el ambiente. Porque este vídeo se estaba poniendo oscuro, ¿de acuerdo? De vuelta al trabajo, tortura en la sala blanca 4. La tortura en la sala blanca es la única estrictamente método de tortura psicológica en este lista, pero no dejes que la falta de físico dolor te engañe. Este método es brutal. La tortura en la sala blanca se ha utilizado mucho más en tiempos modernos por los gobiernos como un forma de quebrar a un individuo típicamente. Extraer información con un brillo. Luz blanca siempre encendida con ropa blanca. Se sirvió solo comida blanca y no quedó nada. Pero sus propios pensamientos no tienen color ni ruido. Sin estimulación de ningún tipo, simplemente. La nada y tus propios pensamientos esto. La privación sensorial extrema causaría daño mental grave en solo unos días. Algunos de los primeros síntomas incluyen depresión, ansiedad, alucinaciones y incluso la pérdida de conciencia. Es difícil comprender plenamente el alcance de la tormento mental que experimentarías en tal situación, pero las víctimas que lo he experimentado de primera mano y aquellos que han estado en prisión con blancos. Las habitaciones todas han dicho que quienes entran nunca son los mismos si logran salir adelante. Podrías estar pensando si lo logran. Por supuesto que saldrán airosos. Si la locura no se hubiera instalado y destruido por completo. Tomar posesión de sus mentes. Muchas víctimas intentarían quitarse la vida para. Simplemente acabemos con la tortura. 3 suecos. 3. Bebida sueca. Beber bebida sueca o muchacho, esto es probablemente una de las torturas más atroces. Métodos en la lista, este es bastante bueno. Es simple, así que empezaré con un poco de contexto. La bebida sueca surgió durante la Guerra de los 30 años de 1618 a 1648 en Europa y fue utilizado por los suecos, mercenarios típicamente alemanes, aldeanos durante las incursiones como tortura. Método para lograr que los civiles hablen y den las ubicaciones de los objetos de valor de Devilay. Entonces, ¿cuál era la bebida? En pocas palabras, es una mezcla cruda de heces humanas o animales y orina junta en un balde. Batido de caca real si quieres. Víctimas de este método de tortura se llevaría a cabo abajo y alimentado a la fuerza con esta horrible mezcla. La sola experiencia traumática de ser alimentarme con esta horrible bebida fue bastante malo. Pero no terminó allí. Si los mercenarios eran extremadamente malvados. Esperar hasta que el estómago de la víctima estuviera se hinchan por la mezcla y luego comenzarían a aplicar presión a el estómago de la víctima, ya sea pinchándolo con un palo grande o poniendo madera, tablas boca abajo y caminando sobre. Para ellos, este método podría no parecer tan malo en comparación con algunos de los otros en esta lista, pero la pura grosería de esto definitivamente lo empeoró mucho. Para mí, 2 kiloling y kiloling. 2. Arrastre de quilla. Sé un pirata, la metanfetamina es divertida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se transporta? Como explicó mi amigo pirata, era un método pirata de tortura que implicaba la quilla del barco o el fondo del mismo. La víctima tendría sus manos o pies atados a una cuerda y luego serían arrojado por la borda, arrastrado por él parte inferior del barco, ya sea desde un lado al otro o de frente al. En la parte trasera del barco podrías estar pensando. Así que simplemente aguanta la respiración y estarás. Bueno, no, ten en cuenta las olas afuera. En el océano son brutales y las fuerzas debajo del barco hay increíbles y puede golpear a la víctima contra el barco para que tan duro que puede matarlos si el golpe es contundente. El trauma y el ahogamiento no los mataron.
Tenga en cuenta que su cuerpo estaría arrastrado a través de la quilla, que es la parte del barco que está bajo el agua. Y esta parte del barco sería cubierto de percebes afilados y duros, lo cual sería esencialmente triturar todo su cuerpo mientras son arrastrados. Al otro lado del barco, este método tiene algo así como todo lo que contiene agua, objetos afilados, etc. Simplemente brutal y un verdadero sueño de torturador. Personalmente odio el agua, por eso esto es el número 2 para mí, unos capis en mí. 1. Escafismo barra los barcos. En mi opinión, este es el peor método. Tortura en toda la lista escapiso. Ser cómido vivo históricamente hay diferentes formas en que se utiliza el método ISM SCAP. Podría usarse uno que involucre un barril. Involucrando un barco, para este ejemplo lo haré. Concéntrese en el método del barco. El método comienza con 2 barcos clavados juntos para crear una especie de ataúd flotante. La víctima sería asegurados dentro de los barcos con sus rostro expuesto y sus brazos y piernas colgando fuera del barco. Hasta ahora no suena tan mal, solo suena como estamos rompiendo algunas reglas en Disney. Solo espera a que la próxima víctima sea alimentados a la fuerza con grandes cantidades de leche y miel, así como tener sus expuestos extremidades cubiertas también de leche y miel. Atraería a los animales y el excesivo la alimentación forzada haría que la víctima crear grandes cantidades de heces dentro su propio ataúd de barco, atrayendo a otros. El bar, como las ratas, alimentaría a la víctima regularmente, pero se quedaban sentados, indefenso y expuesto a todos los animales y los insectos que atraería, permitiéndoles que se coman a la víctima lentamente, haciendo heces. La materia comenzaría a acumularse y los gusanos y las ratas comenzarían a quemarse tu cuerpo y comer tus extremidades. Esto sería realmente una tortura horrible. Método y para mí personalmente el peor. La parte es cuánto tiempo puede durar esto para ti. El cuerpo puede sobrevivir en ese estado mientras siendo alimentado durante días, y el más largo el evento registrado de este tuvo como víctima viviendo 17 días, viviendo lentamente en su propia caca y ser comidos vivos por errores que crean infecciones y creo morir en probablemente uno de los más formas espantosas y dolorosas imaginables. Como dije al principio, esto es un lista personal, así que si no están de acuerdo, por favor, comenta a continuación cuál prefieres. Se cree que es el peor método de tortura. Y si tienes algo de tiempo extra, clasifica estos 10 en tu pedido personal en el comentarios a continuación. Tengo curiosidad por ver qué ustedes piensan en estas torturas. Métodos que intentaré para hacer de mi próximo vídeo un poco de limpieza de paladar, porque el vídeo se puso asqueroso, sí, y este es mi primer vídeo, así que suscríbete. Nos vemos más.